Hoy en día, una de las cosas que disfruto mucho es leer, porque a través de la lectura he descubierto lugares, personajes, y la lectura me ha abierto hacia un mundo de oportunidades para ser ente de cambio y ver la realidad que nos rodea. Realmente, no siempre fue así. Cuando era niña, una de las cosas que fue difícil para mí fue aprender a leer. Mi maestra no era muy paciente conmigo y se frustraba tanto de enseñarme a leer. Quizás llegué hasta segundo grado y sin saber leer. Parte de no saber leer me estancó en mi proceso de aprendizaje y eso me avergonzaba. Toda esta frustración que sentía, aun cuando era tan solo una niña, paró hasta que alguien se tomó el tiempo de buscar un método de alfabetización apropiado para mí y enseñarme a leer acorde a lo que yo necesitaba. Quien me enseñó a leer fue mi abuelo Ranulfo, un personaje con mucho carácter y firme con sus ideales. Mi abuelo era una persona que apoyaba a las comunidades vulnerables, porque su ideal era transformar la sociedad a través de la educación. Mi abuelo Ranulfo me enseñó a leer de una forma tan natural y espontánea, con conversaciones informales, con el fin de determinar el vocabulario acorde a mi contexto, para después obtener palabras generadoras, aquellas que eran relevantes para mí o de mi vida cotidiana. ¿Cómo olvidar a mi abuelo Ranulfo? Un personaje que no solo hizo cambios en mi vida, también hizo cambios en muchos jóvenes de comunidades marginadas. Mi abuelo era maestro y todas sus enseñanzas e ideales estaban inspiradas en un filósofo que él admiraba mucho, Paulo Freire. Por cierto, mi abuelo se parecía mucho a él. Todavía recuerdo cuando mi abuelo se reunía con sus estudiantes para dialogar y hacerle una conciencia social de lo que ocurría, al igual que los ideales de Paulo Freire. La outra questão, por exemplo, é perguntarmos qual é nossa compreensão do acto de ensinar e qual é nossa compreensão do acto de aprender. Mi abuelo soñaba con empoderar a sus estudiantes a través de una participación activa en su proceso de aprendizaje, con la idea que ellos hagan una transformación social. Cuando veo hacia atrás, me doy cuenta que el legado de mi abuelo sigue vigente. Sus ideales marcaron tanto mi vida por su método de enseñanza tan apasionado a la educación y muy apegado a los principios de Paulo Freire. Decidí ser maestra por continuar con el legado de mi abuelo. Soy una maestra que disfruta mucho enseñar y trato que la enseñanza no solo es transmitir conocimiento, porque los niños no son un recipiente de solo vertir información. El amor es la transformación definitiva y como decía Paulo Freire en una de sus frases, la educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Amo mi profesión, pero más amo a mis estudiantes, respetando sus sueños,
así como sus temores, y me anima que algún día mis ideales, así como los que fueron de Paulo Freire, lleguen a transformar una sociedad libre y con igualdad de posibilidades para todos. Él es Paulo Freire, el personaje que tanto admiró mi abuelo Ranulfo. Paulo Freire nació en Recife, Brasil, el 19 de septiembre de 1921. Su trabajo más influyente fue destacado en su obra Pedagogía del Oprimido, en 1970. Algunas de las ideas relevantes de Paulo Freire fueron educación bancaria, educación liberadora, la concientización y el diálogo, un cambio radical del rol del educador y el estudiante, la relación entre educador y estudiante, método de alfabetización y el papel de la cultura y la experiencia. La cita más famosa que resume la filosofía de Paulo Freire y que captura la esencia de su creencia en el poder transformador de la educación. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire.